Ok, perfecto. Y el objetivo del día de hoy es, pues como ustedes saben, seguramente se los dijeron en el chat, pues tenemos en puerta 4 cursos totalmente nuevos en lo que es aquí tutor fiscal, ¿sí? Diagnóstico fiscal, ingresos fiscales, deducciones fiscales y fundamentos legales y fiscales de las sociedades mercantiles. Posiblemente alguno de estos les llamó la atención a ustedes. Y la intención de hoy es, vamos a estar abordando un tema de cada uno de estos cursos, ¿sí? Y también les voy a explicar de qué va cada uno de ellos. Siéntanse la confianza de preguntar lo que ustedes quieran, de eso se trata, ¿no? Esa interacción, ya sea vía chat o vía activando el micrófono. Nada más me lo tendrían que pedir para yo poderles habilitar el micrófono y si así lo quieren, la cámara. Bueno. Perfecto, pues dicho lo anterior, vamos a empezar con diagnóstico fiscal, que es uno de nuestros próximos cursos. Y este tema, realmente, bueno, yo en lo personal, siéndoles sinceros, no he visto algún curso que trate acerca de lo que es el diagnóstico fiscal, ¿sí? Siendo que es algo importante, considero, sobre todo pues cuando llega un nuevo cliente que llega con nosotros y quiere una asesoría, de ver cómo está su situación fiscal, ver en dónde está parado y, por supuesto, lo que hay que hacer, ¿verdad? El camino a seguir, la ruta a trazar. Entonces, este curso precisamente lo que busca es eso, saber qué información pedir y cómo interpretarla y, por supuesto, con base en eso, ver qué alternativas se pueden seguir. Y, claro, ver cuánto se va a cobrar, ¿verdad? Porque al final, dependiendo la magnitud del diagnóstico, el tamaño, la información que se tenga que revisar, pues precisamente va a ser nuestro tiempo y pues como asesores ustedes saben que el tiempo es el que se cobra, ¿verdad? Aparte también del conocimiento. Y les decía, bueno, yo no advierto un curso que hable de diagnóstico fiscal y es por eso que nos animamos a diseñarlo, ¿sí? Porque considero es algo básico y que además es la puerta de entrada para que el cliente se sienta con confianza con nosotros y a lo mejor hacer trabajos adicionales con posterioridad. Y vamos a entender entonces qué es un diagnóstico fiscal. Si nos basamos en la Real Academia Española para poder entender el significado de estas palabras, pues vamos a entender que diagnóstico es la acción y efecto de diagnosticar, determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas. Enfermedad, bueno, es la normalidad dañosa en el funcionamiento de una institución, colectividad, etc. Por su parte, síntomas es la señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder, ¿sí? Entonces, tenemos que, si ya entendemos estas partes, que al final cuando nosotros decimos diagnóstico, se nos viene a la mente un diagnóstico médico, ¿verdad? Y realmente es algo similar el diagnóstico fiscal y el diagnóstico médico. Yo asocio mucho el tema de lo contable, el tema de lo fiscal, cuando un cliente viene con nosotros, a como cuando nosotros vamos con el médico, ¿verdad? Que nos sentimos mal, nos duele algo, o a lo mejor queremos prevenirnos de algo que pudiera pasar, ¿sí? Porque tenemos algún conocimiento o algún antecedente que nos da ese indicio, ¿verdad? Entonces, podemos definir al diagnóstico fiscal como pues, la determinación de posibles señales o indicios relacionadas con afectaciones negativas presentes y futuras relacionadas con la salud fiscal del contribuyente. Así como cuando nosotros vamos con el médico y nos revisa, nos pregunta, nos detecta qué posible enfermedad, ¿sí? Tenemos y con base en eso, en ese diagnóstico, nos receta ciertas medicinas, son las soluciones para combatir ese problema, pues igual el tema de lo fiscal, ¿verdad? Viene el cliente con nosotros, revisamos la información inicial a la que podemos acceder y con base en esa información, más aparte, preguntas y la plática que se tenga inicialmente con el cliente, pudiéramos llegar a una conclusión y con base en eso hacer una propuesta de trabajo precisamente encaminada a ayudarle al cliente a solucionar
esa problemática. Pudiéramos definir que existen dos tipos de diagnóstico y eso es nada más una propuesta, porque como reitero, no hay una verdad absoluta en este tema del diagnóstico fiscal. Yo simplemente les propongo esto con base en mi experiencia, con base en mi conocimiento, ¿sí? A lo mejor ustedes pueden agregar algo más, pudieran ustedes señalar algún punto adicional, ¿sí? Pero vaya, siento que esta información les puede ayudar bastante, puede cimentarles un conocimiento o agregarles conocimiento al que ustedes ya tienen y ustedes hacen las modificaciones que crean pertinentes de acuerdo a la forma en que ustedes trabajan, de acuerdo a la forma en que ustedes ven este tema de diagnosticar enfermedades de índole fiscal a las empresas, ¿sí? Fíjense, diagnóstico fiscal express. ¿Qué vamos a ocupar? Y esto partimos del hecho que cuando un cliente nuevo viene, pues a veces resulta un poco complicado pedirle a la primera que nos proporcione lo que son firma electrónica o contraseña, ¿verdad? A veces resulta complicado. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor es la primera vez que nos ve, no nos tiene tanta confianza, apenas estamos entablando una plática. Y entonces, lo que sí podemos pedirle para que traiga a esa primera plática, pues es su constancia de situación fiscal, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y ya sé que nos haya contactado vía teléfono, vía correo electrónico o que en un momento dado salió de una plática en vivo, pues sí habría que incursionar un poquito más de que, oye, ¿pero qué es lo que te duele o cuál es tu problema o tu inquietud? Y ya con base en eso pedirle información en específico, que no es necesario la primera, no es necesario porque también muchas veces ese primer contacto va a ser esa primera charla donde nos va a platicar su problemática o su inquietud y de ahí nosotros vamos a determinar qué más información solicitarle, ¿verdad? Entonces ya con esta información nosotros podemos pedirle documentación en específico. Entonces le llamo diagnóstico express porque no va a haber más información que la constancia, la opinión y si acaso uno que otro documento, porque a veces el contribuyente no tiene más documentos, ¿verdad? Y simplemente es una cuestión de que, oye, es que, por ejemplo, fui al SAT y dentro de la asesoría que me dieron, detectaron que tenía un crédito fiscal, pero no sé de qué es y ya pues, no quise indagar porque mejor prefiero ir con un asesor independiente para que me digan qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, que el diagnóstico rápido. Luego va a haber un diagnóstico plus, pudiéramos decirle, claro, se le puede cambiar el nombre, pero a lo que voy con ese plus es de que vamos a indagar más, vamos a hacernos de mayor información para poder diagnosticar de manera más concreta posibles problemáticas. Y para ello, pues vamos a necesitar la contraseña y o la firma electrónica, ¿sí? Y ya con esto nosotros vamos a poder hacer la descarga de información tal como declaraciones mensuales, declaraciones anuales, factura de ingresos, factura de gastos. Y por supuesto, pues habrá que solicitar para un mayor análisis los respectivos estados de cuentas bancarios. Con esto nosotros podemos diagnosticar en un momento dado, aun y cuando pareciera que el contribuyente viene sano, pudiera ser, aunque claro que si llega con nosotros es porque hubo o hay una situación en específico. Muchas veces, oye, es que sí tengo un contador, pero no estoy seguro de si está haciendo bien las cosas. Oye, tengo un contador, mes a mes le doy el dinero de los impuestos, pero no me ha entregado nada. Sí, sabemos que hay muchas situaciones allá afuera y precisamente si acuden con nosotros, pues nuestra tarea es indicarle, señalarle cuál es su posible problemática. Y si es un problema de declaraciones, pues al menos este diagnóstico plus, haciendo uso de esta información, nos va a dar una pauta de ver si se están pagando de manera correcta los impuestos, ¿sí? Claro, no llega a la profundidad de una auditoría, porque para eso se necesitaría más tiempo y por lo tanto también el costo aumentaría. Pero se trata de sí darle nociones al cliente de que, oye, por aquí puede haber algo raro, puede haber que haga falta o esté pendiente pago de impuestos, o por aquí tienes este tema de facturación, a lo mejor estás facturando ventas a crédito, pero estás poniendo pago una sola exhibición y eso a ojos de la autoridad, pues
es un ingreso y te va a querer cobrar, a ver, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber, como ustedes bien saben, muchas enfermedades de índole fiscal y eso es lo que queremos analizar. Queremos profundizar en el tema. Obviamente dentro de lo que es la constancia de situación fiscal, pues muchos, yo creo que la mayoría o todos conocemos esta constancia, ¿verdad? La información que viene, pero y lo cierto es que en la práctica la constancia como que pasa a segundo término, ¿verdad? Es como, ahorita recientemente la están pidiendo pues para el tema de facturación, ¿sí? Y hasta ahí, pero hay cierta información que nos puede ser útil para poderle dar una opinión al contribuyente o detectar si hay posibles campos de mejora de acción. ¿Sí? Va a haber una constancia de situación fiscal de persona física y también una de persona moral, que es prácticamente lo mismo. Obviamente cambian algunos pequeños rubros, pero la información fundamental es prácticamente la misma. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos, trae el RFC, CURP, nombre, primer apellido, segundo apellido, eso es información básica. Fecha de inicio de operaciones, ese dato nos puede servir precisamente para saber, para conocer desde cuándo se dio de alta el contribuyente, ¿sí? O sea, qué tanto tiempo tiene de haberse dado de alta ante el RFC. Y luego tenemos lo que es el estatus al padrón, que este puede ser activo, suspendido o reactivado. Como activo, pues si aparece como activo significaría que no se ha suspendido nunca, sino que desde que se dio de alta siempre ha seguido activo, al menos con una actividad o con un régimen determinado. ¿Sí? Si se encuentra suspendido, significa que no lleva actividad económica y hay que explicarle al cliente en un momento dado qué significa este término de suspendido, ¿no? Que en teoría si está suspendido, pues no deberías estar recibiendo ingreso alguno. Sería cuestión de explicar y ver si realmente está pasando eso o no y por qué. Reactivado significaría que estuvo suspendido, pero fue reactivado, volvió a tener una actividad económica. Y el siguiente peldaño nos va a decir a partir de qué fecha fue ese último movimiento, esa reactivación. ¿Sí? Y el nombre comercial, bueno, realmente hasta el día de hoy, ese dato sí no es tan relevante. Yo nunca he visto alguna afectación en cuanto al nombre comercial. Sí, inclusive, muchos no ponen lo que es el nombre comercial. ¿Sí? No es obligatorio, no es un dato indispensable. Igual aquí, pues en la información de lo que es la persona moral, tenemos prácticamente lo mismo. Obviamente, en lugar del nombre completo, pues tenemos lo que es la denominación y el régimen de capital. Y fíjense, sé que trae más información la constancia, pero en este tema en específico nos vamos a quedar hasta aquí. Pero es importante lo del domicilio fiscal. Es uno de los temas medulares al momento de revisar la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades fiscales que derivan de un mal domicilio fiscal y unas más graves que otras. Dato curioso, no sé si sabían, pero a partir de este año se integró a este campo del domicilio fiscal dos puntos: estado del domicilio y estado del contribuyente en el domicilio, que pareciera que es lo mismo, pero no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estado del domicilio nos habla de si el domicilio que dio el contribuyente existe, si se puede localizar. Mientras que el estado del contribuyente del domicilio es, una vez detectado el domicilio, si el contribuyente se ubica en dicho domicilio. Y va a haber diferentes estatus: localizado, no localizado, sin detalle. El óptimo es que en ambos puntos esté como localizado. Ahora, no está ese punto, no es el punto óptimo, bueno, que al menos esté con la leyenda sin detalle. Eso es mínimo lo que tenemos que buscar, localizado sin detalle. Pero, ojo,
porque si está como no localizado, de ahí pueden derivar diversas cosas, diversas enfermedades. ¿Cómo qué? Como restricción en el certificado de sello digital, lo que va a ser problemático al momento de emitir facturación. ¿Cómo qué otra cuestión? Bueno, algo más grave pudiera ser el tema de desocupación de domicilio. Es un delito que está catalogado dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Sobre todo cuando el contribuyente desaparece sin haber dado aviso al RFC. También tenemos la problemática de que si no está localizado, pudiera en un momento dado aparecer en la lista negra del SAT, ¿verdad? A su vez, como también pudiera generar problemas en temas de notificación. ¿Por qué? Porque si no está localizado, muy probablemente la autoridad pudiera estar notificando actos vía estrados. Entonces tenemos varios puntos que son importantes tener en cuenta dependiendo de la situación particular del contribuyente, y eso es precisamente lo que vamos a diagnosticar. ¿Sale? Entonces, este curso viene muy interesante porque nos va a dar esas herramientas de interpretación de la información, ¿sí? Y la vamos a poder implementar a todos los nuevos clientes o nuevos prospectos que vengan, implementarles el diagnóstico fiscal. Y además, si hay un cliente que a lo mejor ya está con nosotros trabajando, ¿sí? Pero quiere ver alguna situación en particular de años pasados, ¿sí? De años que no tocó a ti como asesor trabajarlos, pues también pudiera en un momento dado activarse este tipo de servicios, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí está, este es este tema de este nuevo curso, diagnóstico fiscal. Si quieren, si gustan al final, después de haber visto los temas, vamos a dar un pequeño apartado para preguntas y respuestas con mucho gusto. Bueno, en cuanto a ingresos fiscales, otro curso que algunos de ustedes han pedido, sobre todo va orientado obviamente a las empresas, ¿sí? Ya sea persona física o persona moral, o sea, contribuyentes que hacen actividades empresariales. Sin embargo, eso no quita que sí se van a tocar algunos temas en cuanto a personas físicas de ingresos exentos, ¿verdad? Contemplados en el artículo 93 de la ley de ICR. Pero aquí el tema o el punto que quiero compartirles el día de hoy respecto a este nuevo curso es, oye, a ver, nos hemos puesto a pensar, si la ley de ICR grava los ingresos, sabemos que es un ingreso. Nos hemos preguntado cuál es el fundamento legal para determinar lo que significa ingreso en términos de ICR. Y aquí yo les hago una pregunta, ¿sí? Porque me gusta interactuar con ustedes. ¿Ustedes saben el fundamento legal en la ley? ¿Dónde viene, en qué artículo, lo que debemos de entender por ingreso? ¿Ustedes saben? ¿Quién se anima a decírmelo ahí en el chat? A ver, vamos a ver si hay algún valiente que se anime. Si no, no hay problema, ¿eh? Reitero, pues aquí estamos siempre les digo, aquí estamos para aprender. Ustedes vienen porque quieren eso, superarse, capacitarse, aprender, y aquí en Tutor Fiscal lo que siempre buscamos es, siempre que se vaya el participante con algo nuevo, con algo novedoso, por lo menos, si no, con muchas cosas novedosas, muchas cosas nuevas, ¿no? Pero siempre buscamos eso, ese enfoque. Fíjense, estarían en lo correcto al momento de pensar, oye, a ver, ¿dónde he visto la definición? ¿Dónde estará? ¿En qué artículo de la ley de ICR nos habla de lo que es ingreso? Lo cierto es, la verdad es que no está definido por la ley de ICR, no. Increíblemente, ¿verdad? Porque si graban los ingresos, es muy curioso que la ley no defina lo que es ingreso. Y por lo tanto, hay que irnos a lo que es los criterios judiciales para poder entender, para poder conocer qué es un ingreso. Y
En este sentido, fíjense, ahí tenemos un número de tesis con su respectivo registro. Y la tesis se llama renta, que debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la ley del impuesto relativo. Y dice, si bien la ley del impuesto sobre la renta no define el término ingreso, ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto. Toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. ¿Sí? No quiero, digamos, leer todo el texto de la tesis, es un texto amplio, ¿sí? De todos modos vamos a profundizar en el curso, pero yo quiero que se queden con esto, con lo que puse aquí en negrita. Un aumento en el haber patrimonial. ¿Y qué es el haber patrimonial? Porque es una pregunta obvia que debemos de hacernos, ¿verdad? Bueno, pues por haber podemos entender que es hacienda, caudal, conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o jurídica. Parte de las dos, parte de las dos en que se divide una cuenta corriente en la cual se anotan las sumas que se acreditan o abonan al titular. Y patrimonio nos habla de conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica afectos más bien aquí sería, o afectos a un fin, perdón, susceptibles de estimaciones económicas o de una estimación económica. Entonces, prácticamente nosotros podemos señalar que si en un momento dado y en palabras un poquito más vagas, si somos más ricos, significa que obtuvimos un ingreso. Y si somos más ricos, vamos a pagar impuestos sobre la renta. Al menos esa es la regla general, ¿verdad? Sin embargo, existen ocasiones en que sí hay un incremento en el haber patrimonial. Sin embargo, por mandato de ley, porque así lo quiso el legislador, buscando cierto objetivo, pues ese ingreso no está grabado. Y si no está grabado, o más bien es un ingreso exento, pues queda excluido de la obligación de pagar ICR. ¿Sí? Y eso es lo que queremos analizar, eso es lo que queremos ver en el curso, entre otros temas. Ahorita al final de la sesión les voy a pasar lo que es los temarios rápidamente, nada más para que sepan qué es lo que vamos a estar viendo en estas sesiones. Ok, y eso por el tema de lo que son los ingresos, ¿no? O sea, entender qué es el ingreso para efectos de ICR, que pues dependiendo, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el ICR para personas morales y también, bueno, ingresos para personas morales e ingresos para personas físicas, e inclusive vamos a comentar comparativos. ¿De qué nos va a servir esto? Pues precisamente para la toma de decisiones, ¿verdad? Muchas veces el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Voy a iniciar un proyecto, se dedica a tal cosa, va a tener tales operaciones, va a generar tanto ingreso, y entonces nos pregunta qué me conviene más, una persona moral, una persona física, bla, bla, bla. Entonces, dentro de ese análisis o de las posibles proyecciones que hagamos, sin duda alguna el tema de los ingresos va a ser importante, porque sabemos que hay, por ejemplo, diversos momentos de acumulación, dependiendo si eres persona moral, dependiendo si eres persona física, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de profundizar en este tema de los ingresos fiscales. Luego tenemos el tema de deducciones fiscales, ¿sí? Que también es uno, de hecho, este es de los temas que más nos han preguntado y han solicitado información del curso por obvias razones, ¿verdad? Por una cuestión de que es cuando uno está realizando la contabilidad, cuando uno está haciendo el cálculo de impuestos, por lo general, donde uno tiene más dudas, más problemas, podríamos decirlo, es al momento de determinar si ese gasto, esa erogación que hizo la empresa procede y es deducible, ¿verdad? Y por lo tanto, si es deducible de ICR, pues también tiene su efecto en el acreditamiento de IVA. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer en el curso es profundizar desde la raíz, desde el origen de lo que son las
deducciones, las erogaciones de las empresas, sus principales erogaciones, si son deducibles o no, si hay limitantes o no, si hay no deducibilidad o no. ¿Sí? Eso es lo que es el objetivo del curso. Pero lo que quiero compartirles el día de hoy respecto a este tema fundamental, a lo mejor algunos de ustedes si han tomado cursos aquí con su servidor, pues recordarán que hemos estudiado en algún momento el tema de las deducciones estructurales y de las deducciones no estructurales, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que hay algunos nuevos que inclusive es la primera vez que toman un curso o una masterclass o un webinar con su servidor. Y precisamente es importante diferenciar esto. La ley de ICR no señala este término de estructural o no estructural, no lo señala. Para eso nuevamente tenemos que irnos a criterios judiciales, específicamente la jurisprudencia que tenemos en pantalla. Esa jurisprudencia nos va a diferenciar lo que es una deducción estructural de una deducción no estructural. Y déjenme leer rápidamente esta parte. Dice, de la interpretación sistemática de la ley de ICR pueden obtenerse dos tipos de erogaciones. Inciso A, las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el legislador, sin que su autorización en la normatividad pueda equipararse con concesiones graciosas, pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria. En su implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos se identifique con la renta neta de los causantes. Ello no implica que no se puedan establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente puede sujetarse a las condiciones establecidas por el legislador, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal manera que se afecten los derechos de los gobernados. Por otro lado, inciso B, dice, se aprecia que aquellas erogaciones en las que no se observe la característica de ser necesarias e indispensables no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas, pues su realización no es determinante para la obtención del ingreso. No obstante, el legislador puede implementar mecanismos que permitan deducir cierto tipo de gastos que no sean estrictamente necesarios, ya sea en forma total o en parte, lo cual también, lo cual también suele obedecer a su aspiración de conseguir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal, pero sin tener la obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones. Pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una derogación no necesariamente vinculada con la generación de ingresos. Un ejemplo de este tipo es desembolsos por donativos, deducciones personales de personas físicas o ciertos gastos de consumo como el de restaurantes. ¿Sí? Eso básicamente es lo que dice esta jurisprudencia. Entonces, prácticamente podemos decir, oye, estructurales, erogaciones que tienen que ver con el objeto del contribuyente, con la obtención de su ingreso, tiene que ver con precisamente a lo que se dedica, ¿verdad? Entonces, son indispensables para obtener el ingreso que genera el contribuyente. Por otro lado, las no estructurales son erogaciones que, si bien no tienen que ver con la obtención del ingreso del contribuyente, sin embargo, sí se encuentran autorizadas, sí se encuentran, sí son, digamos que el legislador las aceptó, ¿sí? Y en este caso permite que estas erogaciones disminuyan al ingreso y por lo tanto disminuyan la base gravable de ICR, ¿sí? Es como por ejemplo en el tema de las deducciones personales, ¿verdad? Una persona física a lo mejor un arquitecto, ¿sí? Que tiene su despacho de arquitectura y de repente se enferma, ¿sale? Y va y consulta con el médico. Pues esa consulta nada tiene que ver con su actividad de arquitecto, ¿ve? Pero sin embargo
al estar considerado de manera literal como una deducción personal, entonces está autorizado en automático y por lo tanto no le es exigible ciertos requisitos que sí le son exigibles a las deducciones estructurales, ¿sí? De hecho, es precisamente lo que vamos a revisar, ¿verdad? A ver, oye, mientras que la deducción estructural te pide ciertos requisitos, la no estructural es más flexible, ¿sí? Otro ejemplo, los donativos también. O sea, oye, ¿qué tiene que ver el donativo con tu actividad de compra-venta de automóviles? Pues nada, no tiene nada que ver, pero está autorizado. Pero claro, hay ciertas deducciones no estructurales que están limitadas. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que la misma jurisprudencia señalaba. Por último, aspectos legales y fiscales de las sociedades mercantiles. Este también es un tema interesante, es un curso interesante, porque vamos a abordar precisamente esos puntos finos, tanto legales como fiscales y algunos combinados, de que tienen que tener en cuenta las sociedades mercantiles, ya sea una SAS, una sociedad de acciones simplificada, ya sea una sociedad de responsabilidad limitada o ya sea una sociedad anónima, por decir las principales. Y en este tema, lo que quiero compartirles el día de hoy es lo que señala el artículo 178. Bueno, y otra información, ¿verdad? Recordemos, la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella designe o a falta de esta designación por el administrador o por el consejo de administración. En este punto es importante señalar y recordar que existen asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, ¿sí? Y muchas veces esas asambleas ordinarias y esas asambleas extraordinarias tienen una repercusión directa en el tema contable y, por consecuencia, en el tema fiscal. ¿Cómo determinar o cómo saber cuándo estamos ante una asamblea ordinaria y cuándo estamos ante una asamblea extraordinaria? Bueno, técnicamente, y como la ley lo señala, todo lo que no esté contemplado en la asamblea extraordinaria se va a considerar como una asamblea ordinaria. Y aquí tenemos en el 182 cuáles son estos temas que se estarían proponiendo y que formarían parte de lo que son las asambleas extraordinarias. Son varios temas. El que quiero ahorita resaltar es el de aumento y reducción de capital social, porque pudiéramos decir que es de los más clásicos, ¿verdad? O es de los más recurrentes, por así decirlo. Entonces, es importante que estos temas se resuelvan y estén debidamente formalizados en una acta de asamblea. Ahora, considero que les va a servir y que va a ser de mucha utilidad esta tesis que precisamente está relacionada con las actas de asamblea y cómo la autoridad fiscal debe delimitarse en sus facultades al momento de valorar una acta de asamblea. Fíjense, dice lo siguiente. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que no se efectúa en el domicilio social de la sociedad, su nulidad debe ser declarada por juez competente y no por la autoridad administrativa. Del artículo 179 de la Ley General de Sociedades de Servidores, de la Ley General de Servidores, bueno, no, ahí debería de sociedades mercantiles, se desprende que las asambleas generales de accionistas de una sociedad anónima son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo asentarse en las actas de las asambleas generales de accionistas en el libro respectivo. Dice, al respecto, el artículo 2226 del Código Civil Federal del Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal dispone: la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. De donde se sigue que la nulidad de una asamblea general extraordinaria que no se llevó a cabo en el domicilio social de la sociedad
deberá ser declarada por un juez competente, previo ejercicio de la acción por parte interesada, y en tal sentido no es la autoridad administrativa a quien le corresponde determinar la nulidad de dicha asamblea. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esta, que pudiera en un momento dado a primera instancia ser un poquito brusca la lectura de esta tesis? Pero aquí yo les hago unos comentarios, miren. Número uno, esta tesis es importante porque la autoridad fiscal no puede desconocer el contenido de las actas de asamblea solamente porque las mismas no se hayan llevado a cabo en el domicilio social de la sociedad, ¿sí? O sea, no puede desconocer, no puede decir, ¿sabes qué? No la voy a tomar en cuenta esta acta de asamblea porque no está, es inválida porque no fue realizada en el domicilio social. El domicilio social, pues, ¿dónde se va a encontrar? En el acta constitutiva o a lo mejor en una acta de asamblea que venga a modificar precisamente el domicilio social, ¿sí? Eso por un lado. Y además, eso se puede realizar la analogía con otras circunstancias, con otros temas, ¿verdad? Ya dependerá de cada situación, pero si prácticamente lo que dice esta tesis es, ¿sabes qué? Autoridad fiscal, no te puedes sobrepasar en tus facultades. Tú no eres la autoridad pertinente, tú no eres la autoridad con la competencia suficiente para poder anular un acta de asamblea que proviene de un tema mercantil. Tú eres fiscal y la acta de asamblea es mercantil, ¿verdad? Entonces suena interesante, es importante, nos ayuda a entender un poquito más alcances de lo que pudiera la autoridad hacer en una revisión de una acta de asamblea. Ok. Muy bien, y básicamente, dicho lo anterior, esos son los 4 temas de los nuevos 4 cursos que vamos a estar llevando. Es como nada más una pequeña probadita, una probadita rica, por así decirlo, que les pueda a ustedes dejar algo esta tarde de viernes. Y como siempre lo hacemos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. La intención no es aquí estar, digamos, no era quitarles su tarde de viernes, ¿no? Pero sí era comentarles estos temas de interés y hacerles la invitación a si están interesados en los nuevos cursos, pues con gusto y con toda confianza nos pueden mandar un mensaje, ya sea por WhatsApp o por inbox. En lo que se animan a hacer alguna pregunta o algún comentario, déjenme compartirles rápidamente lo de los temarios, ¿sí? Mire. A ver. Ok. Primero, este es el temario de fundamentos legales y fiscales de las sociedades mercantiles. Y ahí vamos a ver varios temas, ventajas y desventajas de la SA, SDRL, SAS, ¿sí? O sea, vamos a ver y comparar una y otra precisamente para poder tener elementos y asesorar al cliente cuando vaya a tomar la decisión de qué tipo de sociedad tomar o tener en cuenta para sus actividades empresariales. El impacto fiscal del acta constitutiva, la importancia de las actas de asamblea, la obligación de los libros corporativos, el velo corporativo, los accionistas y los socios, consejo de administración o administrador único, la responsabilidad del comisario, asimilables a salarios y su relación con las sociedades mercantiles, aumentos y reducción de capital y los dividendos y su tratamiento fiscal. ¿Sí? Esto, pues, reitero, desde un punto de vista tanto legal y su impacto en materia fiscal. Luego también tenemos, mire, aquí tenemos el de diagnóstico fiscal, ¿sí? Preguntas básicas iniciales al cliente, análisis detallado de la constancia de situación fiscal, importancia vital del domicilio fiscal, régimen fiscal y actividad económica, revisión de las obligaciones fiscales en la constancia de situación fiscal, alcances del cumplimiento de las obligaciones fiscales, análisis básico de la facturación de ingresos y egresos, interpretación fiscal de movimientos bancarios, observaciones y recomendaciones en general y costos y honorarios de su
implementación. Eso es en cuanto al tema de diagnóstico fiscal. Y luego tenemos también el de ingresos fiscales. Aquí también dice concepto de ingreso, que ya vimos un poquito de eso, momento de acumulación, ingresos acumulables específicos, la presunción del ingreso, diferencias entre ingreso y ganancia, ingresos exentos, anticipos, préstamos, depósito en garantía, aumentos de capital y préstamos propios, y la interpretación de CFDIs en ingresos. Ahí está, ya tenemos también este punto. Y por último, aquí tenemos deducciones, concepto de deducción, deducciones autorizadas, requisitos de las deducciones, la improcedencia y no deducibilidad, materialidad de las operaciones, razón de negocios, deducción por inversión, deducción por nómina, deducción del inventario y análisis de otras deducciones particulares. Ahí está, esos son los temarios de cada uno de los cursos, ¿sí? Recuerden todos el de fundamentos y fundamentos legales y fiscales de las sociedades, diagnóstico fiscal e ingresos fiscales. Ese es un curso de 6 horas cada uno, ¿sí? Y el de deducciones es más amplio, van a ser 9 horas, porque al final hay muchos temas y mucha información respecto a deducciones que es importante conocer, ¿sale? Perfecto, pues no sé si hay alguna duda, alguna otra cuestión que quieran, tanto de la información de los cursos como de los temas que vimos el día de hoy. Recuerden, los que están viendo esta sesión van a tener un precio especial, ¿sí? Un precio especial de preventa, ¿sí? O sea, el precio que está señalado en el folleto es el precio normal. Sin embargo, ustedes que están viendo este video tienen un precio especial. Y además, si adquieren 2 cursos o más, va a haber un pequeño descuento adicional. Ok. Adelante con sus dudas. Soy todo ojos para leerlas y con gusto responderlas. Claro que sí, Jane. Hola, hola, adelante, a ver. Vamos a activar el micrófono. Listo, ya tienes para poder hablar por micrófono. Débora nos pregunta, ¿los cursos tienen validez oficial de la SEP o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Sí, de esta última, de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos lo que es, digamos, el registro como capacitador externo que proporciona la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Débora. ¿Sale? Perfecto. Dice Jaciel, en la parte de ingresos se abordará algún tema relacionado a los intereses y rendimientos obtenidos por inversiones. Mira, en términos generales, viste ahí lo que es el temario, ¿sí? Esa parte ya se encuentra avanzada, o sea, tu servidor está haciendo lo que es el diseño de los cursos, ¿sí? Realmente va más enfocado a lo que es actividad empresarial, ¿sí? Sin embargo, como siempre lo hacemos, hay participantes que a veces tienen una duda puntual o una cuestión que ver y la externan y con gusto se analiza, ¿sí? Entonces, pero sí se ve el tema de intereses, ¿sale? Pero me imagino que tú vas más enfocado a un tema de inversiones, ya sea, por ejemplo, no sé, tipo criptomonedas o tipo inversión en bolsa o demás, ¿no? Que es otro tipo de ingresos, ¿sí?
que inclusive, inversiones en derivados futuros, que en un momento dado, inclusive lo que podemos hacer, Jaciel, es si gustas y me mandas tus dudas con información, pudiera considerarlo dentro del curso, ¿eh? Sí, o sea, al final el curso es para ustedes, pudiera diseñar o implementar un pequeño espacio donde hable de eso. Dice Jane Reyes que no pudo activar el micrófono. Bueno, no te preocupes, pero nos dice, ¿cuál curso en TIEXP? No entiendo, Jane. Si quieres, si me pudieras volver a repetir el comentario. Dice, Gaciel, muchas gracias. Traté de plantear un caso de una consulta que me hicieron y no pude resolver. Ok. Jane Reyes, si gustas volver a plantear tu tema, ¿cuál curso en tu experiencia recomiendas que es el mejor para un auxiliar contable? Ok, yo te preguntaría, ¿qué funciones haces como auxiliar contable? ¿Es puro registro de contabilidad o también determinación de impuestos o qué es? Mira, que de entrada, por la generalidad del auxiliar contable, las funciones que por lo general hacen, yo te recomendaría el tema de, dices facturación y cuentas por pagar. Tú llevas el control de estas, de estas funciones, ¿verdad? Pero ¿haces contabilidad de las mismas? Ayudas. Mira, de entrada, y puede ser la que tú quieras, de ingresos fiscales o deducciones fiscales. Eso te va a ayudar. A lo mejor puede ser que por las funciones que tú dices, no al 100%, pero tarde o temprano, como tu perfil de contador, de contadora, lo vas a ver. ¿Sí? Entonces, yo te recomendaría que eligieras cualquiera de esos. Y si me preguntaras cuál, nada más tengo para tiempo o tengo recursos nada más para un solo curso, ¿cuál sería? El de deducciones. Para mí el de deducciones, porque es algo súper elemental, es súper importante conocer las características de las deducciones fiscales. Sí, claro, exacto, Jay. Así es. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho su asistencia y esperemos estarnos viendo en algunos de los cursos que estamos ofreciendo para ustedes. Muchas gracias por su asistencia y que tengan excelente tarde. Saludos.